tardes, buenas noches, estimados alumnos, allí donde se encuentren. Este es el canal del profe Jali y el tema que vamos a ver en los presentes minutos es el análisis de las raíces de una ecuación cuadrática o una ecuación de segundo grado. Empecemos. Bueno, ¿qué es lo que pretendemos conocer en este capítulo? Vamos a examinar en principio las propiedades de las raíces, ¿no? La suma de las raíces, suma de raíces, producto de raíces, diferencia de raíces, qué son las raíces simétricas y recíprocas, si me dan las raíces, o sea, si me dan las soluciones de una ecuación, yo tengo que ver cuál es la ecuación original y después analizar qué son las ecuaciones equivalentes. Raíces de una ecuación cuadrática. Partamos por el principio. ¿Qué son las raíces de una ecuación cuadrática? X1 o coma 2, ¿de acuerdo? Esto es igual a menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 veces ac, y todo esto dividido entre 2a, ¿ya? Y todo esto dividido entre 2 veces a, entre 2 veces a. Bueno, esta es la solución para esta forma general. Esta es la fórmula general. Forma general, solución general o fórmula general. Y aquí tenemos dos raíces, ¿no? Aquí tenemos dos respuestas, ¿no? La primera respuesta es para el valor negativo, si queremos verlo así, o sea, vamos a decir x1 es igual a menos b más menos la raíz de b al cuadrado, pero antes de esto habíamos dicho también que esta parte de acá la podríamos escribir de otra manera, ¿no? La podríamos escribir como discriminante, o sea, utilizamos el símbolo delta y esto va a ser igual a b al cuadrado menos 4 veces ac. Para no estar escribiendo voy a colocar acá delta y todo esto sobre 2 veces a, para que así salga más rápido de escribir, sobre 2 veces a. Y la otra solución es igual, o sea, x2, x sub 2 es igual a menos b más menos, perdón, en este caso será, vamos a corregir, en este caso que sea menos y acá será más. Acá será menos y acá será más la raíz del discriminante, todo esto entre 2a. Bueno, hasta ahí no hay ninguna novedad. Así que solamente para enfocarnos, cuando vamos a analizar las raíces de una ecuación cuadrática, yo tengo la forma general y las soluciones me la da la fórmula general. Y aquí está, esto es una raíz y esta es la otra raíz o la otra solución. ¿Ya? Cuando hablamos de raíces, hacemos referencia a estos valores de manera general. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta, ¿no? ¿De dónde viene todo esto de acá? Esto viene de la forma general y lo que vamos a analizar son estas raíces, ¿no? Que ya hemos visto en la pantalla anterior. ¿Qué cosa es lo que quiero hacer? Quiero hacer la suma de las raíces, el producto de las raíces. Esto de acá es lo más importante. Muchísimos problemas van a salir de estas dos, de la suma y del producto, de este análisis que vamos a realizar. ¿Ya? Y un poco con menos cantidad de ejercicio vamos a ver esto de acá, la diferencia de las raíces. Lo primero, la suma de las raíces. Para esto ya hemos determinado cuáles son las raíces, ¿no? O sea, las raíces son, acá vamos a poner, a ver, vamos a poner acá x1 más x2, x1, vamos a hacerlo con color negro. Ya, tenemos acá x1 más x2, esto va a ser igual a la suma de las raíces. O sea, voy a tener menos b menos la raíz del discriminante, todo sobre 2 veces a, todo sobre 2 veces a,
más la otra raíz, que es menos b, más la raíz del discriminante, todo sobre 2 veces a. ¿Ya? Todo esto sobre 2 veces a. No debes perder de vista, esto de acá es el x1 y esto de acá es el x2. Pero tenemos que son fracciones homogéneas, ¿no? Entonces, esto de acá nos reduce bastante el trabajo. Tenemos acá que x1 más x2 va a ser igual, y colocamos acá como una sola línea, abajo va a ser todo entre 2 veces a. Como esta cantidad es más, yo puedo colocar esto de acá tal y conforme aparece, sin ningún temor. Entonces coloco acá menos b menos la raíz del discriminante menos b más la raíz del discriminante. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es lo que se cancela? ¿Se puede cancelar algo? Claro que sí. Esto de acá tiene menos, y esta expresión tiene un signo más, y son iguales, se cancela. Menos b, eso me da menos 2b. O sea, x1 más x2, eso es igual a menos 2 veces b sobre 2 veces a. Volvemos a cancelar el número 2 y finalmente vamos a tener un resultado que es muy importante, que la suma de las raíces, x1 más x2, esto va a ser igual a menos b entre a. Menos b sobre a. Y vamos a marcar esta respuesta importantísima a la que acabamos de arribar. Vamos a tener en cuenta más adelante. Ahora lo que tengo que hacer es la multiplicación. Entonces voy a colocar, igual que en el caso anterior, esto es x1 por x2. Y ya no voy a sumar, sino voy a multiplicar. Voy a tener acá menos b menos la raíz del discriminante, todo sobre 2a, todo sobre 2 veces a, que se está multiplicando con la otra raíz, menos b más la raíz del discriminante, y todo sobre 2 veces a. Y todo sobre 2 veces a. Muy bien. Los numeradores se van a multiplicar entre sí y los denominadores también entre sí. Pero ¿qué cosa es lo que yo puedo observar acá? Vamos a ponerlo acá. Tenemos acá una expresión y acá tenemos la otra. ¿Ya? Y vemos que estos, en este caso, se suman y acá se restan. Entonces lo que tenemos acá en el numerador es una diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados. Entonces vamos a escribir esa diferencia para que tú puedas verla mejor. ¿De acuerdo? Tenemos x1 por x2. Esto es igual a, vamos a colocar el primero positivo para que te des cuenta, menos b más la raíz del discriminante, que se va a multiplicar con menos b menos la raíz del discriminante. Todo eso sobre el producto, y además que es 4 veces a cuadrado. 2 por 2, 4, y a por a cuadrado. 4 veces a elevado al cuadrado. Muy bien, no nos perdamos de vista. ¿Ya? Tenemos acá, inclusive con el signo, estoy contando también al signo, pero acá no. Bueno, eso es la expresión que está de color rojo elevado al cuadrado, ¿no? Menos la del color verde también elevado al cuadrado. Entonces vamos a tener acá x1 por x2, esto es igual a menos b elevado al cuadrado, menos la raíz del discriminante elevado al cuadrado, todo sobre 4 veces al cuadrado. 4 veces al cuadrado. Acá, ¿qué va a ocurrir? Se van a cancelar,
cuadrado y la raíz. Y acá una cantidad negativa elevada a un cuadrado, eso es positivo, así que el signo lo va a perder. Vamos a tener x1 por x2, a ver, x1 por x2, esto es igual a b al cuadrado, menos, y acá esta expresión. En vez del delta, ya voy a colocar el equivalente. B al cuadrado menos 4 veces A por C. Eso es el discriminante. Si todo lo volvemos a dividir entre 4 al cuadrado, 4 veces A elevado al cuadrado. De nuevo, tenemos acá x1 por x2 es igual a B al cuadrado menos B al cuadrado se va, se cancela, y te queda menos por menos más, y acá vas a tener 4 veces AC sobre 4 veces A elevado al cuadrado. ¿Se puede simplificar? Creo que esto de acá, también se puede simplificar un A con el cuadrado y te queda C entre A. Por lo tanto, acabamos de llegar a una respuesta también muy importante. El producto de las raíces de x1 por x2, ese producto es igual a C entre A. C entre A. Tenemos acá, vamos a enmarcar nuestra respuesta, que es muy importante. Ya marcamos nuestra respuesta. No vamos a perder de vista esto de acá, que son casi lo más importante de este video. Si queremos ver la diferencia de raíces, bueno, tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? Pero cuando te dicen diferencia, tú vas a decir x1 menos x2, pero también podría ser x2 menos x1. Algunos van a considerar esto como un valor absoluto. Yo digo, esto lo voy a hacer de acuerdo a lo que me pide el problema. Entonces, si me piden x1 menos x2, en ese sentido, diferencia de raíces, colocaré ese nombre, perdón, a ver, colocaré así, x1 menos x2, esto va a ser igual a menos b menos la raíz del discriminante sobre 2 veces a, sobre 2 veces a, menos, ¿no? Y otra vez, menos b más la raíz del discriminante, todo sobre 2 veces a, todo sobre 2 veces a otra vez. Y tenemos que son ecuaciones, perdón, fracciones homogéneas, ¿no? Igual que en el caso de la suma, colocamos todo sobre 2 veces a, porque son fracciones homogéneas, y acá vamos a tener menos b menos la raíz del discriminante, menos, y como esta es una expresión más grande, le voy a colocar algo que siempre es bueno que hagan también ustedes, que es el paréntesis de protección, ¿no? Menos b más la raíz del discriminante. ¿Ya está? Y tenemos esto. Ahora sí, para quitar este paréntesis hay que, menos por menos más, hay que evaluar los signos. Entonces tenemos acá así, menos b menos la raíz del discriminante, menos la raíz del discriminante, ¿está? Menos por menos más, acá coloco más b, más por menos menos la raíz de delta. Y todo sobre 2 veces a otra vez. Ahí podemos ver rápidamente que se pueden cancelar. ¿Quiénes se pueden cancelar? Las letras b. Menos b más b desaparecen y nos va a quedar así. Nos queda así, menos delta, menos la raíz de delta, menos 2 veces la raíz de delta, menos 2 veces la raíz del discriminante, sobre 2 veces a, sobre 2 veces a. Y ahí volvemos a simplificar y tenemos otra respuesta también importante, ¿no? Vamos a tener acá, colocamos x2, x1 menos x2, x1 menos x2, x1 menos x2 es igual a menos la raíz del discriminante sobre a. Y si te piden de repente
el valor absoluto, si alguna vez te piden esto del valor absoluto, bueno, sacas valor absoluto en un lado y en el otro lado también colocarías el valor absoluto, ¿no? Y si es que, porque esta expresión aparece muy a menudo, entonces ya digo acá, ¿no? A ver, la diferencia de 1 menos 2, esto será igual a valor absoluto, el negativo desaparece, ¿de acuerdo? Y voy a tener así, sobre el valor absoluto de A. Bueno, aunque A generalmente a veces lo colocamos positivo, así que solamente tendríamos que colocar así, esto acá. Vamos a tomar este resultado un poco, no es tan importante, no hay muchos ejercicios en este sentido, pero bueno, lo tenemos ahí, lo que tenemos ahí. Lo que sí importa son la suma y el producto, ¿ya? ¿A qué denominamos raíces simétricas? ¿A qué denominamos raíces simétricas y raíces recíprocas? La simetría se refiere a un eje, ¿no? Y a una distancia que es equitativa para ambos lados. Pero cuando hablamos de números, en este caso particular, lo que vamos a tener en cuenta es que esto acá, por ejemplo, es el 0. ¿De acuerdo? Este acá viene a ser el 0. Y para acá hay 2 unidades y para el otro lado también hay 2 unidades. Pero como están en una recta del eje X, entonces, estos dos números son simétricos. ¿De acuerdo? Estos dos números, repito, son simétricos. El menos 2 y el 2 son simétricos. Lo curioso de este caso es que cuando tú haces la siguiente operación, por ejemplo, menos 2 más 2, esto sale 0, ¿no? Entonces, en el caso de que tengas raíces simétricas, tienes que tener en cuenta eso, ¿no? Raíces simétricas, vamos a poner acá, si hay raíces simétricas, también se cumple esta propiedad, ¿no? O sea, si tú las sumas, o sea, x1 más x2, ¿ya? Esto es 0. Esto es 0. Ojo la suma. Me voy adelantando a algo que vamos a ver y le voy a poner S. ¿Ya? S. ¿S qué cosa es? La suma. Pero si son simétricas, vas a tener este caso, ¿ya? Que la suma vale 0. Cuando tú tienes un número y su inversa, tienes el 5, por ejemplo, tienes la inversa de 5 y tú multiplicas, te va a quedar así, ¿no? Te queda 5 por un quinto y esto siempre va a ser 1. Todo número multiplicado por su inversa es 1. Entonces, y estos números son recíprocos. Si las raíces son recíprocas, entonces vamos a poner acá, si las raíces, ¿ya? Si las raíces son recíprocas, entonces también se va a cumplir que el producto tiene que ser 1. O sea, vas a tener acá x1 por x2, esto va a ser 1. Y también me estoy adelantando a este producto, lo voy a llamar E. ¿Ya? Suma, producto, suma, siempre va a ser x1 más x2, y el producto va a ser x1 por x2. En el caso de que sean recíprocas será 1. Si son simétricas, la suma da 0. Acá tenemos dos expresiones y aparece la letra S y la letra P. Esta es mi ecuación original, pero quiero llegar de alguna manera a escribirlo de esta manera. ¿Cómo puedo hacer eso, no? Entonces me fijo yo, por ejemplo, si quisiese escribir esto de esta manera, me fijo en principio de que acá hay una A y acá hay un 1. O sea, esta A debe desaparecer. Esta A está multiplicando al x al cuadrado, por lo tanto, una de las maneras de hacer desaparecer es dividir todo entre A. Entonces, divido esto entre A, esto también entre A, esto también entre A, y esto también entre A. Nunca te olvides de que 0 entre A, esto es 0. Esto se va a mantener. Así que vuelvo a reescribir todo nuevamente. Se van a cancelar las A y voy a tener así.
voy a tener x al cuadrado más b entre a, lo voy a ordenar bonito, b entre a, ¿sí? X más c entre a y también lo voy a colocar entre paréntesis, ¿ya? C entre a. Y esto es igual a 0. Muy bien. Ahora, algo más. Eh, por ejemplo, este B entre A y este C entre A me hacen recordar qué cosa. Me hacen recordar, por ejemplo, vamos a colocarlo acá, como si fuese algo en esta hoja auxiliar, ¿ya? Hay que recordar que la suma de las raíces, ¿ya? Pues vamos a ponerlo con otro lado. La suma de las raíces, o sea, cuando tienes x1 más x2, esto es igual a menos b entre a. Y cuando tienes x1 por x2, esto es igual a c entre a. Por ejemplo, entonces yo veo que esto de acá es el producto. Pero acá tengo b entre a positivo y yo quiero el b entre a negativo para que aparezca la suma. Muy fácil, vamos a reescribir todo. Tenemos así, x al cuadrado, ¿ya? X al cuadrado, y acá coloco menos, y acá coloco menos, b sobre a, x más, y esto no se altera, c entre a. Esto me sale 0. Si tú te das cuenta, entonces, ¿qué cosa es lo que se ha logrado? He logrado que aparezca acá, esto de acá, ¿qué cosa va a ser? Eso va a ser, esto va a ser la suma, ¿no? Esto va a ser la suma. Si te das cuenta, perdón, ¿ya? Esto de acá, menos b entre a, está acá. Y este c entre a también está acá. Pero esta es la suma y este es el producto, ¿ya? Entonces, sin perder de vista eso, ojo, vamos a colocar acá para no olvidarnos, esto de acá es la suma, esto de acá es el producto. Yo hago el reemplazo. Entonces, ¿cómo voy a reescribir finalmente mi ecuación? Voy a escribir así, x al cuadrado menos la suma x más el producto igual a 0. Esta ecuación, que era mi ecuación original, y esta de acá, son ecuaciones equivalentes. ¿Ya? Esta vino, ¿de dónde vino? Esta ha venido de la primigenia, que viene a ser la forma general de una ecuación cuadrática. Pero esta fórmula me va a permitir a solucionar varios problemas siempre que me pidan sumas y productos. ¿De acuerdo? Siempre que me pidan sumas y productos. La condición que nunca debes perder de vista es la siguiente, ¿no? O sea, acá el coeficiente siempre tiene que ser 1. Así que si hay cualquier valor, tú vas a hacer este artificio, ¿ya? Si hay raíces simétricas, ¿de acuerdo? Otra cosa que tenemos que no les he dicho, voy a aprovechar, esto de acá es el término cuadrático, esto es el término lineal y esto es el término independiente, ¿de acuerdo? Cuadrático, lineal, independiente. Vamos a trabajar eso. ¿Por qué? Porque si yo tengo raíces, primer caso, ¿no? Si hay raíces simétricas, si las raíces son simétricas, ¿ya? Si las raíces son simétricas, tú sabes que la suma es igual a 0. Entonces, S es igual a 0. Por lo tanto, el término lineal, todo el término lineal desaparece, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Vas a hacer esto, ¿no? X al cuadrado menos Sx, ¿no? Más P es igual a 0. Inmediatamente tú vas a decir, no, esto tiene que ser 0. ¿Ya? ¿Y qué pasa si las raíces son recíprocas, ¿no? Si las raíces son recíprocas,
Entonces, acuérdate que P vale 1. Entonces, igual que en el caso anterior, cuando tienes una ecuación menos Sx más P igual a 0, tú, sin pensarlo dos veces, dices, esto tiene que ser 1. ¿Ya? Estas dos cosas son muy importantes para nuestro análisis para el análisis que vamos a realizar a continuación. ¿Ya? No te olvides, en el caso de que sean simétricas o que sean recíprocas. Continuamos rápidamente con unos problemas para ver si se ha entendido todo lo que se ha escrito hasta ahora. Bien, a ver, empecemos acá. Me dicen que la ecuación, me piden hallar esta ecuación, me piden hallar la suma de las raíces. ¿Cuál es la suma de las raíces? Entonces yo tengo que recordarme cómo era, ¿no? O sea, mi expresión original era así, ¿no? A x al cuadrado más bx más c igual a 0. Pero una expresión, un equivalente de esta ecuación es esta de acá. X al cuadrado menos sx más p igual a 0. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar más para la parte teórica. Entonces, yo comparo, digo así, a ver, ¿tiene el signo menos? Sí, sí tiene el signo menos. Y esto de acá es la suma. Yo comparo con esto de acá, digo, allá, la suma es 5. Inmediatamente. Entonces, esto de acá es la respuesta es la letra D. ¿Tendría otro camino? Claro que tendría otro camino. Podrías haber hecho lo siguiente, ¿no? X al cuadrado menos 5x más 3 es igual a 0. Si tú tratas de factorizar esto, de acá, por el método del aspa, no se puede. Entonces, lo único que te queda es la fórmula general. Y cuando hayas la fórmula general, te va a salir una expresión x1 y te va a salir una expresión x2, que es la primera raíz y la segunda raíz, te van a salir con radicales inclusive. Y luego de eso vas a sumar. Cuando sumes, ¿cuánto te va a salir? Te va a salir 5. En vez de hacer todo ese procedimiento, nos valemos de este artificio, de esta ecuación equivalente. ¿Ya? Ese es lo importante de todo esto acá, porque te facilita mucho el trabajo, ¿no? Entonces, uno mire esto de acá nada más, dice, en esta ecuación, ¿dónde está la suma de las raíces, señores? Aquí está. ¿Y dónde está el producto, señores? El producto aquí está, pero en este caso que me piden, la suma nada más, ya está. Dicen, en la ecuación tiene como producto de las raíces, tú comparas, tiene más, menos, más, acá también más, menos, más, y está, tiene los signos conformes, dices, esto es la suma y esto de acá es el producto, ¿no? El producto. Entonces dices ya, el producto es 1. Y la respuesta será la C. En este caso, tienen raíces simétricas, ¿ya? Tienen raíces simétricas. Pero habíamos dicho que si tienen raíces simétricas, el término lineal desaparece, tiene que ser 0. Entonces, habíamos dicho que si son simétricas, habíamos puesto así, ¿no? Si son simétricas, S tiene que ser 0. Pero S es el término lineal. Si esto es 0, todo esto de acá va a desaparecer. Entonces, yo me pregunto, en este caso, ¿qué tengo que hacer para desaparecer todo esto acá? No puedo desaparecer el X, ¿no? Sino me dicen hallar el valor de B. ¿Por qué? Porque las raíces son simétricas. No hay nada más fácil. Bueno, lo hacemos rápido. A ver, ojo. Raíces simétricas. Esto de acá tiene que ser 0. ¿Ya? Eso de ahí tiene que ser 0. Voy a poner así. Y luego acá. Para que te acuerdes siempre, esto tiene que ser 0. Y la única opción para que eso sea 0, ¿ya? Es que B sea menos 1. ¿Ya? El valor de B, ¿cuánto tiene que ser? Menos 1. O sea, acá la respuesta
respuesta es la letra B. La letra B. Me dicen, en la ecuación tiene raíces recíprocas. ¿Ya? Raíces recíprocas. ¿Ya? Raíces recíprocas. Entonces vamos a acordarnos otra vez. Raíces recíprocas. ¿Qué significan las raíces recíprocas? Las raíces recíprocas significan que el producto es igual a 1. ¿Ya? El producto es igual a 1. O sea, tú lo que tienes que ver es, acá tiene que haber un 1. ¿Ya? Ahí tiene que haber un 1. Pero para hacer eso tienes que escribirlas. Y yo, el defecto que le encuentro, por ejemplo, acá hay un 1 como coeficiente y acá hay una letra A. Como en el ejemplo anterior, lo que voy a hacer es dividir todo entre A. Divido entre A, divido entre A, divido entre A, y esto también lo divido entre A. Ya sabes que esto es 0. Entonces lo vuelvo a escribir y voy a tener x al cuadrado más 3x entre A. Voy a poner en su forma habitual, ya, 3 entre A. 3 entre A, x, y esto menos 5 entre A. 5 entre A. Lo coloco de esta manera. Vamos a poner esos paréntesis también. Y esto es igual a 0. Muy bien. Ya logré la primera parte, que es que acá hay un 1 y acá también hay un 1. Ahora tengo que ver el signo. Acá es más, pero acá tengo menos. ¿Cómo puedo escribir todo esto de acá? Esto lo vuelvo a reescribir de la siguiente manera. ¿Ya? Tengo x elevado al cuadrado más... Esta parte no interesa porque esta es parte de la suma que no me están preguntando. 3 veces entre a, ¿ya? X. Acá tengo que aparecer, tiene que aparecer un más. Bueno, no hay problema. Colocas más, ¿ya? Y vamos a poner inclusive con otro color. ¿Ya? Más, y acá colocamos menos 5 entre a. Y todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, que tú puedes analizar ahora rápidamente, ¿no? Esto tiene que ser 1. ¿Qué valor tiene que tomar A para que todo esto se haga 1? El único valor que puede tomar A es que A sea igual a menos 5. Menos 5 entre menos 5, 1. Y se cumple. Acá tenemos. A tiene que ser, ya. Y sale nuestra respuesta, marcamos la letra A. ¿Ok? Entonces, de esta manera vamos a ir avanzando. Siguiente problema. Ejercicio número 2. Para esto de acá, para resolver este tipo de ejercicios, siempre tienes que tener en mente, ¿no? Cualquier ecuación que te den así, de este sentido, ¿sí? Ax al cuadrado más bx más c, ¿ya? Igual a 0, la vas a escribir de esta manera. X al cuadrado menos sx más p igual a 0. Entonces, lo principal es, lo que va a mandar acá es el manejo, repito, de esta ecuación. Por ejemplo, acá, ¿no? Te dan las raíces, o sea, acuérdate, esto de acá es el x1 y esto de acá es el x2, las dos respuestas. Quiero saber de dónde vinieron, ¿no? ¿De dónde vinieron? Fácil, entonces tú vas a decir, voy a utilizar acá, necesito una suma y el producto. Entonces dices, la suma, esto es x1 más x2, esto es 8. Y el producto, esto es x1 por x2, y esto de acá es 15, ¿no? 3 por 5, 15. Y reemplazas la ecuación. Reemplazas acá. Y das tu respuesta, ¿no? X al cuadrado, ¿no? X al cuadrado, que más menos 8x más 15 es igual a 0. Estimado alumno, compruébalo, factoriza eso
por el método del ASPA, que creo que se puede, y te van a dar estos dos resultados. Siguiente, esto de acá tiene que estar, o sea, esto de acá, por ejemplo, mira, comparas, esto de acá se parece a esto de acá, pero eso no es lo que necesitas, ¿no? Tú necesitas de acá llegar a esta forma. Entonces, si tú te das cuenta acá, por ejemplo, sobre el m, ¿no? Sobre el m. Entonces vas a dividir todo entre m, como lo hemos hecho ya anteriormente, ¿no? Pero lo puedes hacer mentalmente, ¿no? M entre m, entre m, entre m, y acá se van a ir. Bueno, eso es lo que vamos a hacer, lo hacemos mentalmente. Tenemos acá m entre se van, tenemos x elevado al cuadrado, más n entre m, x, más p entre m igual a 0. ¿Ya? Igual a 0. Pregunta, ¿esto de acá se parecen? Todavía no, ¿no? Acá hay un error de signo, acá hay más. Yo quiero menos. Fácil. Lo reacomodamos por segunda vez. Tenemos x al cuadrado menos, ahora sí coloco menos, y hacemos este artificio, ¿no? Menos n entre m, x, más p entre m, igual, y esto de acá si quieres lo colocas así, igual a 0. ¿Y dónde está? Ahora sí, esto de acá se parece a esto de acá, claro. Y esto de acá vendría a ser la suma de las raíces, ¿no? Esto es la suma de las raíces. Tienes, sí, efectivamente, te piden acá la suma de las raíces, tú das tu respuesta, ¿no? La suma de las raíces, S, es igual a menos m entre m. ¿Ya? La parte C, igual que en el caso anterior. ¿Ya? Igual que en el caso anterior. Para cualquier análisis tienes que hacer esto. Ah, pero habíamos dicho, perdón, que cuando tienes tú raíces recíprocas, ¿ya? Raíces recíprocas, esto de acá, ¿qué cosa es lo que tienes que hacer, no? Cuando tienes raíces recíprocas, entonces el producto es igual a menos 1, ¿no? Entonces eso no hay que olvidarnos. Vamos a ver acá, lo escribimos, ojo, el producto, que es igual a x1 por x2, esto tiene que ser igual a 1. Igual a 1. El producto es 1. Dividimos todo, como en el caso anterior. ¿Ya? Esto de acá lo vamos a borrar para que no les pase. Ya sabemos que el producto tiene que ser 1. A ver, tenemos x al cuadrado más p entre n, x, más q entre n, igual a 0. Segunda modificación, para arreglar todos los signos, tenemos x al cuadrado menos p entre n, x, más, y acá colocamos q entre n, igual a 0. Y tú sabes que esto de acá es el producto, ¿no? Pero el producto tiene que ser igual a 1. Y la única posibilidad para que esto sea 1 es que ocurre lo siguiente, ¿no? Para que ocurra eso, q tiene que ser igual a n. ¿Ya? O sea, ambos tienen que tener el mismo valor. Y ahora en adelante esto ya va a quedar establecido, ¿eh? Q y n tienen que ser iguales para que las raíces sean recíprocas. Me piden acá hallar el producto de las raíces. El producto me está pidiendo hallar esto. Entonces yo le doy la forma, pero veo que está incompleta. Bueno, no hay ningún problema, complétala tú. Tenemos acá, a ver. Tenemos acá, a ver, 2x al cuadrado, o mejor, vamos a dividir todo entre 2 de frente. Dividimos 2, vamos a tener así, x al cuadrado menos 5 medios es igual a 0. Si quieres, bueno, ahí ya puedes ver la respuesta, ¿no? Si la ves, pero si no, dale la forma. X al cuadrado
más 0x, esto lo estoy completando yo, más menos 5 medios, igual a 0. Ahora sí, ¿no? Si te dicen a ti, ¿cuánto vale la suma? La suma vale 0. ¿Y cuánto vale el producto de las raíces? El producto vale menos 5 medios. Este es un problema muy elemental. Si quieres, resuélvelo y vas a comprobar que esto de acá es el producto. ¿Ya? Entonces acá también tenemos una flechita y vamos a decir que el producto es igual a menos 5 medios. Y esa va a ser tu respuesta. Bien, siguiente problema. Indicar verdadero o falso. Otra vez, esto de acá tenemos que darle la forma que ya nosotros conocemos. Vamos a dividir todo entre m. Dividimos todo entre m para que se vaya este valor. ¿Qué cosa es lo que obtenemos? A ver, vamos a obtener esto. X al cuadrado más n entre m, x más p entre m igual a 0. Seguimos modificando x al cuadrado, que es menos, paréntesis, menos, esto es n entre m, x más p entre m, igual a 0. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos acá, esto de acá es la suma, esto de acá es el producto. La suma y el producto. ¿No? Entonces, ¿qué me piden? A ver, la suma de las raíces, empezamos a responder, la suma de las raíces, esto de acá, ¿es menos p entre m? No, no es. Esto es falso. La suma es este valor de acá. El producto de las raíces es p entre m, sí, esto es verdadero. Si p vale 0, entonces las raíces son simétricas. Habíamos dicho, por ejemplo, que si son simétricas, la suma es igual a 0. La suma. Y también les había dicho que eso equivalía a que el término lineal sea la 0, para este caso, ¿no? Y la única posibilidad es que n sea 0, no. Si n es 0, todo esto es 0, y por x me queda 0, entonces sí sería simétrica, ¿ya? Pero si p es igual a 0, no pasa nada, ¿ya? Si p es igual a 0, no pasa nada, esto es falso, ¿ya? Simétrica, ojo, vamos a resaltar esto de acá, para que se te quede grabado, ¿ya? Simétricas, y acá recíprocas, son palabras que te tienes que acostumbrar. Si son simétricas, no existe término lineal. No existe término lineal. ¿Ya? Pero si tú haces P0, bueno, sí existe, entonces no pasa nada. Entonces esto es falso. Si son recíprocas, dice, bueno, claro, si son recíprocas, tú sabes que el producto tiene que ser igual a 1, ¿no? Esto de acá tiene que ser igual a 1. P es igual a M, sí, entonces esto es verdadero. Siguiente problema, me dicen hallar el valor de M igualito que en el caso, porque me están hablando de suma de raíces, lo ya sé, entonces tengo que darle la forma. Voy a dividir todo entre 3. Divido todo entre 3, ¿qué voy a obtener? Vamos a escribirlo todo. A ver, 3x al cuadrado más mx menos 4 igual a 0. Dividimos todo entre 3. Tengo x al cuadrado más m entre 3x menos 4 entre 3, 0 entre 3, 0. Muy bien, le doy la forma. X al cuadrado menos, paréntesis, menos m entre 3, x menos, perdón, acá tiene que ser más, menos 4 tercios igual a 0. Señores, esto de acá es la suma y esto de acá es el producto. Le dicen que sus raíces suman, sus raíces vamos a pintarlas. Las raíces suman menos 2. Entonces, eso es lo que vamos a escribir. Menos m entre 3,
esto es igual a menos 2. Se van los menos y me queda que m es igual a 3 por 2, 6. Siguiente, problema. Hallar la diferencia de las raíces. Vamos a estandarizar algo. La diferencia de las raíces, habíamos dicho que en algunos textos se están escribiendo de la siguiente manera. O sea, tú puedes hallar lo siguiente, ¿no? La diferencia va a ser así: x1 menos x2. O también puede ser x2 menos x1. x2 menos x1. Y realmente por propiedades del valor absoluto, esto es lo mismo que x2 menos x1. Esta es una propiedad del valor absoluto. A menos b es igual a b menos a en valor absoluto. Y esto de acá habíamos visto que esta diferencia tenía una fórmula, ¿no? Era igual a la raíz del discriminante entre a. Así que tenemos que hallar el discriminante, a ver cuánto vale a. A vale 1, cuánto vale b, b vale menos 3, cuánto vale c, c vale menos 3. El discriminante es b al cuadrado, o sea, menos 3 elevado al cuadrado, menos 4 veces 1 por menos 3. Esto es igual a 3 por 3, 9, menos por menos, más 3 por 4, 12, y esto es 21. El discriminante es igual a 21. Por lo tanto, tu respuesta será la diferencia de las raíces x2 menos x1 en valor absoluto es la raíz de 21 entre a, pero a, ¿cuánto vale? A vale 1. Ya, tu respuesta final dice así: x2 menos x1 es igual a raíz de 21 y fin con esta parte. Bueno, esta parte es un ejercicio sumamente sencillo. ¿Qué cosa es lo que toca a continuación? Lo que toca en el siguiente video es... Nos vemos, chicos, pues.